Bueno, aquí vamos a hacer la página 74 del libro de complementos. Aquí nos dice el inciso A: encuentra el área del rectángulo más grande considerando las medidas que se te dan. Ten en cuenta que las figuras están en proporción. Apóyate en la tabla. Se fijan, viene un rectángulo grande aquí que mide de altura 6 y de largo una X que no sé cuál es. Y acá tengo el rectángulo pequeño que mide de altura 2 y de base 3. Entonces viene una tabla aquí, me dice medida del rectángulo mayor y medida del rectángulo menor. Aquí del mayor tenemos 6, del menor tenemos 2 y son proporcionales. Entonces aquí no tenemos una medida del mayor y el 3 del menor. Entonces voy a ver que son del 2 para que haya crecido a 6. Se multiplicó 2 por 3 me da 6. Entonces el valor de proporción o constante es 3. Entonces voy a multiplicar 3 por 3, 9. Entonces aquí le voy a poner 9 centímetros. ¿Sí? Y ya encontramos estas medidas. Después vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice las siguientes figuras son proporcionales. Determina el perímetro de la figura A', B', C', D', E' con base en la información que se ofrece y completa la tabla. Se fijan, vienen las dos figuras. Esta es la grande y la pequeña. La grande es A', B', C', D', E'. Y la pequeña es A, B, C, D, E. Entonces yo tengo las medidas de la figura original y la otra nada más tengo una. Entonces aquí hay una tablita que me dice lado de la figura A', B', C', D', E', o sea, estos lados, nada más tengo un lado que es el de 5 centímetros. Y de la otra figura tengo todos. Empiezo aquí en el 4, 3, 7, 2, 1.5. Se fijan, van en contra de las manecillas, así el orden. Entonces, yo aquí tengo en la tablita 4, 3, 7, 2 y 1.5. Entonces aquí tengo el que corresponde a 4, aquí en la figura original, aquí corresponde a 5. Tengo que encontrar la constante o el factor de proporción. Por ejemplo, de 4 centímetros creció a 5. ¿Cuál es el factor? Entonces yo voy a plantear aquí 4, yo lo multipliqué por una X y me dio 5. ¿Sí? Tengo que encontrar la X, hay que despejarla. Entonces este 4 está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo, y me queda que X es igual a 5 entre 4. Hay que dividir 5 entre 4. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. 5 entre 4. 4 por 1, 4 para 5, 1. Se pone un punto, se baja un 0. Quedan 10. 4 por 2, 8. Para 10, 2. Se baja un 0. Y 4 por 5. Se fijan, es 1.25. Entonces el factor es 1.25. Entonces van a multiplicar cada uno de estos valores de abajo por 1.25 y van a contestar aquí arriba lo que le corresponde. Por ejemplo, 3 por 1.25. Hagan ahí la operación. Nos da 3.75. Aquí le ponemos 3.75. ¿Sí? Después el otro es 7. Sería 7 por 1.25 nos da 8.75. Le ponemos 8.75. El otro es 2. 2 por 1.25 nos da 2.5.
Y el último, que es 1.5 por 1.25, nos da 1.875. ¿Sí? Y habremos terminado ese inciso B. Nos vamos con el inciso C. El inciso C dice: se sabe que al relacionar los valores de ambas figuras se genera un cociente, ¿sí?, de 0.625. ¿Cuál es el perímetro del pentágono regular F', G', H', Y', J'? Completa la tabla. Bueno, acuérdense, acá en el anterior nos faltó sacar el perímetro. Acuérdense que nos pide el perímetro de la figura A', B', C', D', D'. Entonces, en el anterior, hay que sumar estas 1, 2, 3, 4, 5 cantidades y me ponen aquí cuál es el perímetro, ¿verdad? Perímetro es igual tanto, ¿ok? Bueno, vamos a regresar acá al otro que estábamos ya. Dice, al relacionar los valores de ambas figuras se genera un cociente, o sea, van a dividir un lado entre su proporcional y nos tiene que dar 0.25. ¿Cuál es el perímetro del pentágono regular primos? O sea, que son las comitas. O sea, me están pidiendo, tenemos el pentágono grande y el pentágono chico. Entonces, tenemos aquí abajo una tablita que me da las medidas, ¿sí?, de la figura F, G, H y J. O sea, me está dando de la grande, que empieza en 4, 4, 4. Todos miden 4, ¿sí? Si quieren, pónganle un 4, 4, 4, 4. ¿Sí? Entonces, medidas del lado de la figura, me está preguntando por esta parte. Entonces, si yo divido un lado entre su proporcional, me tiene que dar 0.625. ¿Cuál es el perímetro? O sea, yo tengo que tener estos lados van a ser más pequeños, ¿sí? Entonces, si yo divido, vamos a poner un valor X, ¿sí? X entre 4 tiene que ser 0.625. ¿Sí? Entonces yo necesito despejar la X, pues simplemente este 4 que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando, me va a quedar X va a ser igual a 4 por 0.625. Hago la multiplicación, que es 4 por 0.625, me da 2.5. ¿Sí? Entonces yo sé que estos lados, estos del pentágono pequeño, van a medir 2.5 todos. Lleno la tablita aquí, 2.5, 2.5. Así, en todos y cada uno de estas celdas. 2.5, 2.5. Entonces me están pidiendo el perímetro del pentágono pequeño. Pues suman 2.5 más 2.5 5 veces, o multipliquen 2.5 por 5. Me da 12.5, ¿sí? Entonces el perímetro es igual a 12.5, ¿sí? 12.5. Ahí está. ¿Sí? No sé si hay dudas, y ahí está terminada y explicada la página 74. Aquí ya nada más en el segundo les dejé que saquen el perímetro. Bueno, aquí en la página 75 nos dice el inciso D. Nos dice: las medidas de los siguientes cuadrados están relacionadas de manera proporcional. El cociente que resulta de relacionar sus valores es de 0.75. ¿Cuál es el área del cuadrado más pequeño? Completa la tabla. Bueno, aquí vemos un cuadrado pequeño y un cuadrado grande. El cuadrado pequeño mide X del lado X, nada más, y el cuadrado grande mide 8 del lado, 8 por 8, ¿verdad? Entonces me están pidiendo el área del cuadrado más pequeño. Para sacar el área de este cuadrado pequeño necesito saber cuánto mide el lado, para que lado por lado me dé esta área. Pero vamos a ver que aquí está una tablita,
medida del cuadrado pequeño y medida del cuadrado grande. Del cuadrado grande mide 8, 8, 8, 8. Entonces yo sé que el cociente tiene que ser 0.75. Muchos podrían decir, pues divido 8 entre x y me tiene que dar 0.75. Pero no puede ser, porque un número grande entre uno más pequeño me va a dar un número entero. Entonces aquí no voy a hacer esto, voy a hacerlo al revés, como hicimos en el problema anterior. Por eso quería llegar a esto, para que vean que tiene que ser, para que me salga decimal, tengo que dividir el pequeño entre el grande. Entonces tiene que ser x entre 8, tiene que ser igual a 0.75. ¿Sí? A ver si se aprecia aquí. Entonces simplemente hay que despejar la x. El 8 está dividiendo, va a pasar multiplicando el otro lado del igual y me va a quedar x es igual a 8 por 0.75. Hagan la multiplicación y ahí les va a dar el valor exacto de la x, que es el lado del cuadrado pequeño. Sería 0.75 por 8. Les tiene que dar 6. Entonces x vale 6. ¿Sí? Y ustedes me van a llenar aquí 6, 6, 6, 6. 4 veces 6. Y ustedes sacan el área, ¿sí? Y le ponen aquí adentro del cuadrado el área, ¿sí? El área. Área es igual a tanto. Y luego ya, aquí se acaba el repaso de proporcionalidad directa. Vamos a ver el de inversa, ¿sí? Proporcionalidad inversa. Aquí viene un ejemplo. Dice que cuando no se obtiene un cociente constante, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, en una excursión 12 niños consumieron en total 144 litros de agua durante 6 días. Pregunta, ¿en cuántos días 8 niños gastarán la misma cantidad de litros de agua? O sea, iban 12, una docena de niños, y se acabaron 144 litros. Pero en 6 días. Entonces lo que va a quedar constante aquí son los mismos 144 litros, ¿verdad? Entonces 12 niños se los acabaron en 6 días. 8 niños, pues en cuánto tiempo. 8 niños, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer una relación de proporcionalidad inversa, porque si los niños iban 12 y les duró 6 días, ¿sí? Si van 8, pues les tiene que durar más días, ¿verdad? Y así, si el número de niños va bajando, pues les tiene que durar más tiempo. Entonces esta es una proporcionalidad inversa. Y lo que tiene la característica, ya habíamos visto que se puede hacer por una regla de 3 inversa, o también las tablitas que van quedando. Si yo multiplico, por ejemplo, 12 por 6 me da 72, 8 por 9 me da 72, 8 por 9 72, 6 por 12 es 72, 4 por 18 72 y 2 por 36 72. Se fijan, es una constante que es 72. Entonces aquí está, nos viene explicando aquí lo que les acabo de decir. Todas las multiplicaciones de las parejas o las columnas me tiene que dar 72. Entonces me dice ahora que nosotros vamos a resolver este problema que dice abajo. Dice, resuelve los siguientes problemas. Va a ser este de la página 75 y los 3 de la página siguiente. Por eso hay que poner atención. Dice, inciso A, si 4 albañiles tardan 6 horas en construir una barda, ¿cuántas horas se llevarán 6 albañiles en construir una barda con las mismas características? Completa la tabla. Bueno, aquí hacemos una tablita, número de albañiles, número de horas. Sabemos que si una cantidad sube, entonces como son más albañiles, el tiempo va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces aquí está 4 albañiles, 6 horas. 6 albañiles, ¿cuántos? Entonces vimos que también tiene que ser la multiplicación.
6 por 4 me da 24. Entonces aquí que tiene que ser 6 por 4 me da 24. ¿Se acuerdan de esto? Ahora vamos a comprobarlo con lo que yo les había dicho. Voy a poner, si 4 albañiles me corresponde a 6 horas, entonces yo voy a poner 6 albañiles, ¿cuántas horas? ¿Sí? Es una regla de 3 pero inversa, o sea, tiene que ser multiplico no cruzado, sino el dato que tengo por el de enfrente, que es 6 por 4, 24, y los 24 entre 6 es igual a 4. Entonces me queda aquí que el signo de interrogación va a ser igual a 4 por 6 y lo que salga entre 6. Esto me queda 4 por 6, me queda 24, entre 6 es igual a 4. Por eso aquí me queda un 4, ¿sí? Entonces espero se haya entendido este ejemplo y vamos a ver el que sigue. Por último vamos a encargarles la página 76. La página 76 trae el inciso B, C y D. Vamos a hablar del inciso B. Si lo ven aquí, es este que está aquí. Dice, si 3 obreros tardan 20 días en terminar un trabajo, pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán 10 obreros en realizar un trabajo en las mismas condiciones? Hacemos la tablita, número de obreros, número de días. 3 tardan 20, 10 ¿cuánto? Pues ya sabemos que la columna me tiene que dar la multiplicación. 3 por 20 me da 60. Entonces 10 ¿por qué me va a dar 60? Por 6. Sí, pues serían 6. Quiero comprobarlo con la regla de 3 inversa que la explican más adelante. Como les había dicho, ponen, si 3 obreros se tardan 20 días, entonces 10 obreros, ¿cuánto? Y acuérdense la regla de 3 simple, multiplico en vez de cruzado, no, en horizontal, 3 por 20, y lo que salga lo divido entre el otro dato. 3 por 20 son 60 entre 10, 60 entre 10 es igual a 6, entonces es igual a 6. ¿Sí? Y estoy comprobando que sí es el 6. Esto es proporcionalidad inversa. Ya ustedes de actividad hagan el inciso C y el inciso D. El inciso D está muy sencillo. Habla de un establo. Se almacenan pacas de pastura suficiente para alimentar a 500 caballos durante 16 días. ¿Para cuánto durará la misma cantidad de pastura si se desea alimentar a 250, 200, 100, 50 y 25 caballos? Y llenan esta tablita. Ya saben, hay que multiplicarlas, que las columnas, multiplicar el número de arriba por el de abajo nos tiene que dar lo mismo todo. Y lo pueden comprobar con la regla de 3. Y el último, el inciso D. Habla de 4 personas que colocaron 50 losetas en la cocina de la señora Carmen en 9 horas. ¿Cuánto tiempo se habrán tardado en hacer el mismo trabajo si a estas 4 personas se les hubieran unido otras 2? Entonces está la tablita, ¿sí? Lo terminan y me lo mandan. Sería todo.